que la primera carta de Corintios, la asociación que existía entre la primera carta de Corintios y la segunda, donde Pablo hace mención de que no había querido ser, bueno, que no quería que ellos se quedaran como resentidos o que tuviesen remordimiento y demás. Y después veíamos que manda a este Tito para que Tito le dé un vistazo a cómo están en la iglesia, cómo se sienten y si habían reaccionado a aquella reprimenda que les va haciendo, ¿no? Y varias cosas que aparecen en Primera de Corintios y que después se ve como Segunda de Corintios hace la secuencia, ¿no? Y habíamos dicho cuando empezaba Primera de Corintios que aparentemente Pablo ya había ido antes a Corinto o que en otras ocasiones otros hermanos de otros discípulos pues también habían ido a Corinto a evangelizar porque la iglesia en Primera y en Segunda de Corintios ya es una iglesia grande y es una iglesia que va creciendo y es una iglesia establecida. Entonces, cuando llegamos a esta parte del final de la carta de 2 de Corintios, nos damos cuenta de que Pablo hace la mención de que en así como ha ido en otras ocasiones, quiere volver a ir a la iglesia de Corinto. Entonces, ahí estaba la respuesta de que efectivamente Pablo ya había ido antes y quería volver a ir para seguir haciendo crecer la iglesia de 1 de Corintios. Esas son de las cosas que estuvimos viendo, que estuvimos aprendiendo, y yo les decía, ¿qué otra cosa ustedes recuerdan o les ha llamado la atención o que les hayan visto que antes no conocían con respecto a este tipo de cosas que pasa en 1 de Corintios y 2 de Corintios? Algo así que recuerden rápidamente, ¿no? O sea, algo que digas, fíjate que yo esto no lo sabía. Alfa, en lo que lo piensa Clarice. Pues no, en realidad de que algo yo no sabía, pues no, porque creo que es uno de los libros que más leo. Ah, ya. Entonces, sí había algo que por ahí yo había notado. No lo veo. Bueno, Clarice, ¿tú tienes algo así que recuerdes, que hayas aprendido en estas clases de 1 de Corintios y que te haya quedado como de, esto me gusta o esto yo no lo sabía? Fíjense, había varias cosas que yo he leído muchas veces la Biblia. No les quiero decir cuántas, pero sí muchas veces. Entonces, en la Biblia, sin embargo, yo les he dicho, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Y hasta que la estás estudiando, te das cuenta de varios detalles que se te van cuando estás leyendo, ¿no? Cuando estás haciendo una explicación, desmenuzando las cosas. Porque, como yo les decía, yo no había visto la asociación entre 1 de Corintios y 2 de Corintios como tal. Tampoco había visto que Pablo le presumía a Tito que la iglesia de Corinto estaba crecida, que era una iglesia poderosa, que era una iglesia fuerte. Aunque en la primera carta de Pablo, pues no se ve que sea así, ¿no? Porque les está diciendo que comen mal la Santa Cena o que comen antes de que celebren la Santa Cena o la Cena del Señor y que se vanagloriaban de este joven que andaba con su madrastra y ese tipo de detalles. Entonces todos esos detalles Pablo se los va reprimiendo sobre eso. Y en la segunda carta es cuando él les dice, bueno, espero que no se hayan sentido mal por estas observaciones. Y dice, pero también Tito, que yo muchas veces les he hablado muy bien de ustedes y demás, viene muy contento diciendo que ustedes han sobrepasado aquellas expectativas que teníamos de ustedes y otras cosas. Más o menos, en otras palabras. Pero eso es lo que dice. Entonces,
Esos detalles yo, a pesar de haber leído tantas veces Primera de Corintios y Segunda de Corintios, sí son detalles que no me había fijado. Entonces, pues vemos que decía Pablo que en el... para cerrar esto, Pablo les empieza a decir que él ha sufrido y que él ha padecido muchas circunstancias y que pues no quiere exaltarse y trata de ser modesto cuando les está diciendo todos los padecimientos que ha pasado durante mucho tiempo. Pero decíamos que esto era ocasionado, la modestia de Pablo era ocasionado por alguna razón. Entonces vamos a empezar a partir del 11:16. Les decía yo que Pablo les estaba diciendo en el 11, bueno, desde el 10, cuando le están diciendo que su predicación es débil, y su palabra es débil, pero que cuando él se dirige a ellos por carta, pues es muy duro y demás, ¿no? O sea, dice, por letra es duro, pero en presencia es débil. Y decía él que pues a veces ellos se iban con falsas doctrinas o con doctrinas de otros predicadores porque pensaban que esos predicadores eran muy buenos predicando, mientras que en él decían que su predicación pues era débil. Y decía él que no era débil, que tal vez un poco rudimentaria, pero no débil, y que estaba muy llena del Señor, muy llena de sabiduría del Señor, ¿no? Es lo que más o menos Pablo quiere decir. Dice, y ojalá, en el principio del 11 precisamente por eso dice, ojalá dice, bueno, porque desde el 18, está desde el 16, dice, en que dice, y que anunciaremos el Evangelio de los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es cuando él está hablando de que no va a evangelizar sobre alguien que ya evangelizó, ¿no? Que su obra precisamente había sido difundida por él y los suyos, procurando no sobreedificar, como él lo decía. Dice, mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino porque en Dios es alabado, ¿no? Y dice más adelante, ojalá me toleraran un poco, que era lo que les decía, ¿no? De locura, dice, sí, tolérenme, porque esa locura, esa manera de expresarse, esa manera de ser tan apasionada de Pablo, pues en un momento dado, como él decía, se podía rayar en locura, y es precisamente con lo mismo que empieza a comentar en el 16, ¿no? Que si es loco, es para el Señor, y cosas por el estilo, ahorita lo vamos a comentar. Dice, pero temo, siguiendo con el 11.3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, se desvíen de esa fidelidad que tienen de Cristo, engañados por Satanás, así es como les está diciendo. Dice, porque si viene alguno otro que les predique otro Jesús que el que les hemos predicado, o reciban el Espíritu Santo, otro Espíritu Santo que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, ¿por qué lo toleran? Dice, ¿por qué aceptan eso? Están criticando la predicación, pero por otro lado están aceptando una falsa predicación, ¿no? Dice, no he sido en nada inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Dice, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios, os he predicado el Evangelio de Dios en balde, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, ¿no? Y yo decía que Pablo en esta parte está preparando precisamente ese sufrir, ese conocimiento, pero Pablo en ese momento
todavía no podía ser muy explícito como lo es ya en lo que acabamos de leer, porque dice en el 12, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no os extraño si también sus ministros, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces les decía yo que Pablo decía primero que él no se gloriaba a pesar de que había sufrido, y después les habla de esas falsas doctrinas cuando es enjuiciado por la forma en cómo da la enseñanza. El caso es que empieza Pablo diciendo aquí en el 16 que nadie lo tenga por loco. Dice, de otra manera, sí recíbanme como loco, como quien dice, para que yo también me gloríe un poquito. ¿Por qué? Porque su manera iba a ser contundente, iba a ser muy clara, muy ávida. Dice, en lo que les va a explicar de todos sus sufrimientos. Dice que lo que él habla en ese momento, pues no lo habla sino como en locura, porque en un momento dado dice, puedo gloriarme como si lo hiciera en la carne, ¿no? Dice, ok, siendo loco, puedo expresar ese sentimiento, estas cosas que he hecho, para que ustedes, o sea, las tengo que expresar libre de vanidad, lo debo de expresar porque ustedes tienen que enterarse, y lo digo como si estuviese loco, como si lo tuviese que decir, porque son situaciones que he sufrido, que comparándonos en la carne, yo me puedo también comparar en la carne, puedo también reflejarles todo lo que he sufrido, y de ahí Pablo empieza con esta aclaración de lo que sufrió. Entonces empieza en el 19 diciéndole, ¿por qué toleráis de buena gana a aquellos necios si ustedes son cuerdos? ¿No? Porque él estaba diciendo tal vez que como loco iba a hablar, pero les dice, ¿y por qué toleran a los necios si ustedes ya son cuerdos, ustedes ya tienen entendimiento? Dice, y toleran a aquellos que los quieren esclavizar a cosas que no son de lo que les hemos evangelizado. Y dice, y vienen y los devoran, y toman de lo de ustedes, y si alguno de ellos se enaltece, y si alguno de ustedes se enaltece, vienen alguno de ellos y les dan sus bofetadas para que no se enaltezcan y demás. Y dice, la cuestión de Pablo les está preguntando, ¿y por qué lo toleran? O sea, si se están saliendo totalmente de las doctrinas y de las enseñanzas que les hemos dado, ¿por qué lo toleran? ¿Se acuerdan que más atrás les decía yo que él les decía que venían ellos y les daban un golpe o algo así? Y él les decía, vienen y les dan su zape, y estos, ay, sí, zapéame, ¿no? Y aquí les vuelve a decir lo mismo, les dice, pero si ustedes ya son cuerdos, si están abusando de ustedes, y cuando ustedes se enaltecen vienen y los golpean, y aún así los aceptan, ¿no? Y dice, y para vergüenza mía la digo. Y lo dice Pablo, ¿por qué para vergüenza de él? Porque pues él es el que les había enseñado, y eso quiere decir que les había dejado tal vez mal puestos los fundamentos, porque pues en un momento dado no los estaban llevando a cabo, no los reconocían, no reconocían una falsa doctrina. Y entonces les dice, para vergüenza mía lo digo, dice, pero si alguno otro tiene osadía, dice, lo sigo diciendo como loco, dice, yo también soy osado. O sea, si alguno es osado, es valiente, es temerario, yo también soy temerario, dice. Y aquí es donde Pablo ya empieza a tener un poquito más de confianza cuando dice esto. O sea, confianza en el sentido de que
¿Tú sí estás activa, Alfa? Ah, sí. Es que pensé que te habías Sí, plasmado. sí, sí, porque Clarita creo que sí Sí, se le ha debido el se internet. desconectó. Ajá, Entonces, digo, y bueno, pues ya después que vean los videos, ahorita que se conecte otra vez, y digo, Pablo en ese momento cuando dice, bueno, yo también soy osado, en ese momento dice, está corriendo el riesgo de que venga este espíritu que vamos a ver más adelante para bofetearlo. Entonces él se había estado tratando de menguar para no verse muy vanidoso, para que no lo vinieran y lo bofetearan, pero ya con el celo de la conversación, pues él ya se dice, ¿por qué si estos falsos profetas vienen, si estos falsos maestros y te dicen, te dan basura y tú la aceptas? Dice, ¿y dónde están todos esos padecimientos, no? Dice, voy a hablar osadamente, yo he padecido por la iglesia, he padecido por el evangelio. Y aquí es donde empieza a decir eso, dice, para vergüenza mía digo, dice, pero, dice, también yo tengo osadía, dice. ¿Son hebreos? Yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes ustedes de Abraham? Dice, también yo. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco sigo hablando, ¿no? Como diciendo, o sea, lo sigo diciendo para que ustedes prueben que tanto en la carne como en lo espiritual yo tengo algo que presentar, algo que enseñarles. Dice, o ser ejemplo, dice, yo más, ¿son ustedes ministros de Cristo? Dice, pues yo más. Dice, en trabajos soy más abundante, en azotes he tenido azotes sin número, en cárceles más, dice, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Fíjense, 5 veces, no una vez, 2 veces, o sea, y recibir 40 azotes menos uno, esos 39 azotes muchas veces te llevaban al borde de la muerte. Por eso se había establecido que ya no se dieran tantos azotes, sino cuando más 39, que era casi llevarlos al límite, ¿no? Dependía de lo robusto y demás, pero a fin de cuentas seguían siendo 39 azotes. Y sí. por persistir en la palabra lo había padecido 5 veces. Ya había sido, y dice, y eso habían sido 39 azotes menos uno. Pero antes dice que en azotes, o sea, había recibido azotes sin número. Sí, O sea, X cantidad. Dice, yo ya me cansé de contar cuántas veces me han azotado. Ya me cansé de saber cuántas veces he estado en cárceles. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, todo un día y toda una noche, más de 24 horas en el mar, como náufrago, y he tratado de ir a llevar el evangelio. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación misma que lo detestaban, ¿no? Los mismos romanos, y si hablabas de los judíos también los judíos, o sea, de la parte que él estuviera lo detestaban porque no querían a los cristianos. Dicen, dice, ya me perdí, de mi nación, dice, en peligro de los gentiles también, porque pues tenía que ir a los gentiles, en peligros en la ciudad o en el desierto donde estuviera, padecía peligros, dice, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, porque había también los falsos hermanos que los entregaban a diferentes cosas y además tentaban falso testimonio, como también le pasó al Señor Jesucristo. Dice, Claro. en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, no solamente en lo físico, sino que además, como si fuese y culpa de él, la preocupación por las iglesias,
porque las iglesias se iban con el primero que venía y les daba una palabra fuerte o les daba una doctrina diferente, al grado de una doctrina tan fuerte que hasta los apeaban, ¿no? O les daban sus cachetadas, como dice ahí, bofetadas. Entonces, esas son las cosas que a veces no vemos. Cuando hablábamos en 1 Corintios 15, cuando dice que si Cristo no hubiese resucitado y que si la resurrección de Cristo no fuera verdad, que seríamos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración. Precisamente yo les estaba comentando este tipo de cosas, pero yo me quedo corto. Ya cuando vemos todo lo que Pablo sufrió, sí diríamos, a ver, si fuese una falsa doctrina lo de Pablo, o lo de porque si eso le pasó a Pablo, algo parecidísimo le pasó a los otros 12 apóstoles. Entonces, dices, si esto le pasó a Pablo, dices, y además a los demás miembros de la iglesia también, no a ese grado tal vez, porque pues dependía de la unción del Espíritu Santo y la enseñanza de quienes estuvieron con el Señor Jesucristo y demás. Porque no es la misma claridad, no es la misma relación, ¿no? Haber conocido al Señor Jesucristo en persona. Pero a pesar de eso, pues sí hay muchos que fueron apedreados como Esteban y cosas así, que pues Esteban ya no pasó a más, pero le hubiera pasado tantas veces como le pasó a Pablo. A lo que voy es que si era parte de los 12 apóstoles o no era parte de los 12 apóstoles, y como en estos casos, de todas maneras, la unción y el sacrificio de cada uno de los cristianos, yo creo que era muy parecida. Todos estaban en el mismo riesgo de padecer en un momento dado. Y esto se da, ¿no? Padecen y Pablo sufre estas situaciones, pero Pablo es uno de los pocos que explica todo lo que ha sufrido por llevar el Evangelio. Y es muy bueno que lo platique porque podemos entonces comprender lo que él decía, ¿no? Si el testimonio, si la predicación o el de este Evangelio de que Cristo murió y resucitó de los muertos fuese una predicación falsa, como que sería de locos, ahora sí como dice Pablo, pasar tantos sufrimientos, pasar cárceles, azotes, naufragios, y todo eso para que, como él dice al final, es lo que a él le agolpa, lo que a él más le oprime. Una cosa que además de todo esto le oprime es la preocupación por estas iglesias que él había creado o que ya estaban creadas por alguien más en los diferentes poblados, ¿no? Entonces, yo creo que este es algo muy significativo cuando lo sopesamos, porque es un muy buen ejemplo que se puede dar cuando comentamos 1 Corintios 15. Si en otras palabras, si el Evangelio fuese falso desde los orígenes de la iglesia, pues no tendría razón de ser, ¿no? Si el Evangelio fuese falso, ¿para qué sufrir tanto si es un Evangelio falso? Estaban tan seguros de la verdad del Evangelio, de que Cristo era el Mesías, de que todo esto era así como ellos lo estaban viviendo, que esa misma fe, esa misma certeza, ellos la podían transmitir a la iglesia primitiva y la iglesia primitiva sufrir todos esos sufrimientos como el que había sufrido Pablo. Yo creo que, como dice Pablo, pues yo más, ¿no? Porque Pablo era muy apasionado, muy entregado, y con la unción del Espíritu Santo y habiendo tenido esa relación con el Señor Jesucristo cuando lo llama, pues todo eso le da una súper certeza de fe. Entonces él podía transmitir esa fe y era lo que le daba una super arma a Pablo. Sigue Pablo diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Como estaban haciendo tropezar a los de Corinto, ¿no? Estos falsos profetas. Dice, y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad, ¿no? O sea, él sabía que su debilidad era gloriarse, no se debería de envanecer porque lo abofeteaban.
Entonces, él reconocía que era su debilidad. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y después es cuando dice que en Damasco fue descolgado y y con eso cierra. Sí. Pero vamos a empezar el 12, que es donde empieza a decir que pues esta trayectoria, ¿no? De cómo fue descolgado. Si quieres, Alfa, por favor. Perdóname, perdonadme este agravio. Ok. Y aquí vemos lo mismo que decíamos, ¿no? Qué bueno que ya regresaste, Clarice. Sí, aquí estoy. Es que me cambié de silla porque tiene mucho polvo. Sí. Y soy alérgico al polvo. Fíjense. Les decía yo que Pablo en un momento dado empieza a hablar ya de todo su sufrimiento. Y entonces él reconoce al final que tiene una debilidad, ¿no? Sí es. Dice, y esta debilidad pues es el envanecerme, ¿no? Entonces, y dice en el 30, en el 11:30, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y entonces les empieza a platicar sobre de esta debilidad. Y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, o sea, fíjense, si es necesario gloriarse, me gloriaré. Y después dice, ciertamente no me conviene gloriarme, ¿no? Era su debilidad. Le dice, y está empezando a explicar por qué el aguijón. Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, ¿no? O sea, no me puedo gloriar, pero tengo que decirles de estas visiones, tengo que platicarles de lo que he visto del Señor. Y fíjense, Pablo padecía de la vista. Después de ese encuentro con el Señor empezó a padecer de la vista. Y sin embargo tenía, por un lado quedó mermado de la vista, pero por otro lado empezó a tener más visiones, ¿no? Y empezó a tener más revelaciones, y eso es padrísimo, ¿no? Porque le tuvo un daño, pero por otro lado tuvo un gran beneficio. Tuvo beneficios. Y entonces dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Eso está hablando de él. Dice, pero no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero fui arrebatado, fui llevado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces, si recibió profecías, si recibió visiones, si vio las alabanzas a Dios, cualquier cosa que haya visto, no las puede explicar, ¿no? Entonces, y es lo que él está diciendo, no me es dado poderlo explicar. Y después dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, y es lo que decíamos, por un lado él tiene que cuidarse porque no se puede gloriar de esto, y lo vamos a ver más adelante. Él no se puede gloriar de las visiones, no puede decir, es que yo vi las visiones y demás, pero lo está haciendo. Y lo está haciendo porque es una defensa hacia la iglesia, es un testimonio hacia la iglesia. Y entonces dice que no se puede gloriar en lo humano, pero sí se gloria en lo que ha sucedido o sea, sí recibe gloria, o sea, él mismo se gloria porque dice, ay, qué padre que yo recibí, ¿no? Yo tuve. Dice, estas visiones, dice, sin embargo, si me quisiera gloriar, no sería insensato, porque a fin de cuentas pues, estaría diciendo la verdad, dice, pero lo dejo.
para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve ni oye. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, fíjense, de las revelaciones, las grandezas de estas revelaciones no fuesen, no lo envanecieran, además de todo lo demás que había él sufrido y padecido, dice, además de estas revelaciones, dice, no me exaltaré desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera, ¿no? Entonces, fíjense, muchos dicen, no, es que el aguijón que tenía Pablo, ya se los he dicho en otras ocasiones, pero no está por demás. Esto se supone que es para precisamente enfatizar, para quitar ese tipo de errores que luego se quedan grabados en la mente de uno. El aguijón que tenía Pablo era un enviado de Satanás que lo abofeteaba cada vez que él se envanecía. Y si él se envanecía, además por las visiones, también se lo abofeteaba. Entonces, ya fuera por las visiones o por su vida personal, lo abofeteaba. Entonces, por eso vemos que Pablo estaba entrando a este tema con mucho cuidado, como que, y más adelante lo dice, que si él tuvo que comentar estas vanidades, fue porque lo provocaron por celo de que decían que él no daba un buen evangelio, o daba un evangelio débil, ¿no? Y él dice, les estoy dando un testimonio para que no sientan mi evangelio débil. Dice, y a pesar de eso, ustedes me provocan a que yo les aclare todas estas situaciones para que ustedes tengan en claro que la palabra que les estoy dando es una palabra de poder, es una palabra de veracidad, es una palabra de convicción, como yo les decía antes, de una seguridad del evangelio, de una seguridad de la resurrección de Cristo al 1000%. Porque no solamente estamos viendo el sufrimiento que padeció Pablo después, sino que ahora también sabemos que también tuvo revelaciones y que el mismo Dios y visiones que el Señor le daba, ¿no? Entonces, Pablo tenía ciertamente muchísimo de qué envanecerse, por eso, y lo hacía, por eso el Señor lo abofeteaba. Bueno, le mandaba a alguien a que de enviado de Satanás para que lo abofeteara. Le dio el permiso a Satanás de que enviara un enviado para que lo abofeteara. Porque lo vemos más adelante, ¿no? Dice, para que no me enaltezca sobremanera, dice el 7, y el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, vemos que el Señor le había dicho a Pablo, yo te lo puedo quitar, puedo decirle a Satanás que no te toque, pero tiene un propósito, ¿no? En que no te enaltezcas, porque al parecer débil, al parecer menos conocedor, tal vez menos fuerte en la palabra, en un momento dado, en esa debilidad que tienes, se perfecciona mi palabra, se perfecciona el evangelio, se perfecciona el mensaje que quiero dar. Entonces dice, al parecer más débil de lo que realmente eres, se perfecciona esa fortaleza que llevas por dentro, ¿no? Se perfecciona esa fuerza que tiene el Señor. Dice, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, sigue diciendo Pablo, como el Señor me ha dicho que tengo que sufrirlo, dice, por tanto, me gloriaré más bien de mis debilidades. O sea, pues tengo que, dentro de esta poca fuerza que dicen ustedes que tengo para evangelizar, o que no soy muy duro o demás, pues dentro de esa nobleza, dentro de esa sencillez, dentro de esas debilidades que tengo, al no poder reconocer, al no poderme envanecer y demás, dice, pues dentro de todo eso, esa debilidad que se podría caracterizarme en cierta manera, dice, pues en esa debilidad me debo de gloriar, porque esa debilidad viene del Señor. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces, y esto también es muy, muy importante. La fe de Pablo, la fuerza que tenía el Espíritu Santo de Pablo manifestándose, hacía que Pablo
hiciera resaltar el Evangelio de Cristo sin tener que entrar en todos los detalles de lo que había sufrido y sin entrar en todos los detalles de las visiones y de las, eran visiones y de las revelaciones que había tenido, ¿no? Ok. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Que era lo que decíamos, cuando Pablo pasa todos estos trances, todos estos problemas, es lo que le da fuerza a su evangelio, es lo que le da fuerza a su misma fe de Pablo, porque lo va fortaleciendo el sufrir la palabra de Cristo, sufrir por el evangelio. Y lo hemos visto en algunos otros pasajes donde dicen que les es de gozo saber que están sufriendo por el evangelio. ¿Sí se acuerdan, verdad? Lo estuvimos viendo en Mateo y en otras partes. Ok, y dice, por lo cual, ya lo vi, dice, soy fuerte cuando paso estas cosas, ¿no? Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Aquí es donde yo les digo que ya Pablo les dice, yo no quería gloriarme, dice, pero me tuve que gloriar porque ustedes me han obligado. Y entonces es esta parte donde dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles que dice, aunque nada soy. Y aquí pues es lo que decíamos, ¿no? Dentro de los grandes apóstoles que él ya les había mencionado, también estaba mencionado cuando estaba hablando de que eran a veces grandes apóstoles, por decirlo de alguna manera, pero que les estaban dando un falso evangelio, les estaban dando una falsa enseñanza. Y otra vez los vuelve a comentar, son estos mismos grandes apóstoles, que dice que en nada ha sido menos que ellos, en nada, porque pues tiene hasta un testimonio más fuerte, la predicación es más de fe, más concisa, más fuerte. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, ¿no? Entonces dice, a pesar de todo esto, las señales de apóstol que yo he hecho han sido hechas entre ustedes con toda paciencia y con todo el poder de las señales y con prodigios y milagros, lo que yo les decía. O sea, a pesar de todo eso, Pablo daba un testimonio con todos los... y hasta ahorita, fíjense, habíamos comentado el sufrimiento por el Evangelio, habíamos comentado de las visiones que tenía Pablo, habíamos comentado de que el aguijón que tenía Pablo por estas visiones y porque se envanecía, pero no hemos tocado todos los milagros que hacía Pablo. Además de todo eso, la iglesia presenciaba los milagros de sanidades y demás que Pablo hacía, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, la iglesia tenía que haberlos presenciado. Y aquí es donde Pablo les dice, porque a pesar de todo eso, dice, he tenido paciencia, he tenido prodigios, he tenido señales y milagros, ¿no? Entonces dice, con todo eso, todo ese contexto de entrega, todo ese contexto de evangelio, señal, como decía él mismo antes, que nuestro testimonio era el que daba testimonio, y que una vez que nosotros padecíamos alguna tribulación, esa tribulación era para que nosotros diéramos consuelo a los que después eran pasados por esas tribulaciones. Fíjense cómo todo se empalma o se concentra en una sola cosa, ¿no? Que es todo el evangelio, el poder del evangelio que tenía Pablo, que era lo que yo les decía, una vez que Pablo recibe el Espíritu Santo, una vez que recibe a Cristo, así como le pasó a Pedro, de verdad que solo cuando vemos estos tipos de detalles nos damos cuenta de todo el poder que tenía el evangelio de Pablo. En persona, en milagros, en testimonio. Sí me explico, ¿verdad?
Si ven todo lo que Pablo abarcaba muchísimas cosas, muchísimas señales del Espíritu Santo. Y abarcaba ese testimonio con su vida y su presencia misma. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga, perdonadme este agravio. Aquí les dice que él ha tratado a la iglesia de Corinto al igual que a todas las iglesias. En todas ha tenido testimonios, en todas ha tenido los milagros, en todas ha sido de la misma forma de ser, de la misma palabra, y con esa fe tan profunda que estaba yo comentando. Entonces les dice, ustedes no los he hecho menos en ningún momento. ¿Saben en qué los he hecho menos? En que a ustedes no les he cargado con los gastos que yo he tenido cuando he estado en Corinto. ¿Sí se acuerdan? Y habíamos platicado que precisamente los de lo que platicó Javier la vez pasada, cuando dice que los de la iglesia de... ¿Se acuerdan de dónde era la iglesia? La que había ofrendado más de lo que dice de Macedonia, los de la iglesia de Macedonia, que habían ofrendado más allá de sus posibilidades, que había ido a la iglesia de Corinto en diversas ocasiones. Y entonces dice, y empieza así en el 14, dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo entonces ya estaba preparándose para ir por tercera vez, y dice que pues obviamente su interés era ir a verlos, ¿no? Buscar que la iglesia creciera, buscar que la iglesia respondiera a esto que más adelante dice él, que son las cartas donde los había reprimido y que pues no había recibido mucha respuesta. Dice, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, dice, y no con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sean amados menos. Y dice después en el 19, dice, en el 18 dice que si acaso Tito los engañó, o los hermanos que fueron con ellos les llegaron a engañar en algún sentido, sino más que, como él decía, ¿no? Están tratando de encauzarlos, guiarlos. Dice, pensáis aún, dice el 19, pensáis aún que nos disculparemos con vosotros, dice, delante de Dios en Cristo hablamos, todo, muy amados, para vuestra edificación. O sea, dice, no tengo de qué disculparme, la doctrina que les he dado ha sido una doctrina sana, una doctrina pura, que era lo que yo decía, y el ejemplo y todo lo demás que le acompañaba, pues también. Dice, me temo, dice después que se teme que cuando llegue a ellos no vaya a ser como ellos quieran, porque dice, hallado de vosotros cual no queréis. Dice que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y todo eso, pues habíamos visto que ya lo traía la iglesia de Corinto. Es lo que les está corrigiendo desde Primera de Corintios. Y entonces les dice que teme que cuando él vaya, pues no los llegue a hallar como él quiere, ¿no? Sino que vayan a estar entre ellos todas estas cosas que no le agradan a Dios. Dice que cuando vuelva, cuando él vaya a ir, dice, me humille Dios entre ustedes y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y la lascivia que han cometido. Se suponía que Tito ya había ido diciéndole que pues sí estaban con las pilas puestas y demás, pero viendo Pablo que se iban con falsas doctrinas y todo esto, yo siento que Pablo está retomando esto para decirles que en un momento dado él siente que
a lo mejor ellos siguen fallando en algunas cosas, ¿no? Y les vuelve a repetir, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, platican entre ustedes porque dice, primero ya lo había dicho antes, y dice, y yo como presente pero ausente, y aquí les dice, pues todo lo que se decida a través de un jurado, se puede decir, ¿no? De 2 o 3 testigos. Dice ya lo he dicho antes, dice, y ahora digo otra vez, que si estuviese presente, pero ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, ahora no voy a ser indulgente. Ya lo había dicho él, que como estaban comentando que en sus cartas era fuerte, pero en la presencia era débil, les dice, déjenme aclararles que si ahora voy, ya no voy a ser indulgente. Dice, pues buscan una prueba de que habla Cristo en mí, y así como es Cristo para con ustedes, es poderoso en nosotros. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, dice, vive en el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, en el Señor Jesucristo, pero viviremos con Él y por el poder de Dios para con vosotros. Aquí es una combinación de la debilidad que decía Pablo antes, de que el Señor le había dicho que en su debilidad se perfeccionaba el Señor, ¿no? Se perfeccionaba la gracia del Señor. Y aquí es algo muy ad hoc, muy parecido, como que habla de lo mismo. Cuando nosotros sufrimos, así como el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, en esa debilidad fue engrandecido por Dios, y así nosotros, estando en la presencia del Señor Jesucristo, cuando sufrimos, también somos perfeccionados por nuestro Dios. Y después dice, examinaos a vosotros mismos si están en la fe, ¿no? Dice, pruébense a ustedes mismos, y no conocen en ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que estén reprobados, ¿no? O a menos de que estén reprobados, con duda, ¿no? Con signo de interrogación. Sí. Pero les dice, pruébense a ustedes mismos si Jesucristo está en ustedes, examínense en fe, examínense, analicen qué tan profunda es la palabra, qué tanto creen en la palabra, en la resurrección de Cristo. Dice, porque de otra manera no puedes tener la palabra y la convicción de esta fe, y por otro lado estar en fornicación y, como decía, ¿no?, en lascivia y otras cosas que menciona Pablo, que fue lo que les reprendió. Entonces dice, no puedes estar así, no puedes estar en pecado cuando estás en fe. Entonces examínense a ustedes mismos cómo están en su corazón. Dice, mas espero que conozcan en ustedes que no estamos reprobados. O sea, nosotros como predicadores no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan ustedes, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros pudiéramos estar reprobados, ¿no? Aunque nosotros en un momento dado fuéramos reprobados. ¿Por qué? Porque pues el ejemplo era del maestro hacia el discípulo, y como decía Pablo, si ustedes están fallando, pues es por mi culpa, y por eso me siento mal, ¿no? Que era lo que estaba diciendo antes, cuando dice, bueno, sí saben de qué estoy hablando, ¿no? Dice, sino que yo mismo no os he sido, no es esa parte. Bueno, como dice, sí, que les dice que no está afligido por todas estas cargas, sino por ellos como iglesia, que siente que les está fallando. Entonces aquí se está haciendo referencia a eso, a que si en un momento dado ellos fueran reprobados porque no supieron enseñar o no supieron llevar el evangelio y demás, de todas maneras ellos pueden
revisarse a sí mismos y saber si ellos, a pesar de la enseñanza que han recibido, ellos están aprobados delante de Dios. Dice el 8, 13:8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. ¿No? Débiles aquí, cuando mencionan sobre fallar ellos como reprobados, cuando habla de que son reprobados, está hablando de la enseñanza. Y por otro lado, cuando está hablando de la debilidad, está hablando de que en aquellas pruebas, en aquellas circunstancias que han estado pasando, y tal vez dentro de todo eso pudiera aclararse también que pudiera estar implícita la misma enseñanza que ellos están, esa debilidad que han tenido. Dice, puede ser que nosotros estemos débiles, ¿no? Pero nosotros seamos débiles, pero que ustedes sean fuertes. O sea, si a fin de cuentas ellos llegan a estar fuertes en la fe, el trabajo de Pablo, de los otros apóstoles, pues va a ser un buen trabajo, ¿no? Y dice, bueno, o puede ser que nuestro ejemplo sea débil, pero si ustedes están fuertes, pues pruébense ustedes mismos, ¿no? Cuestiónense si qué tanto o qué tan bien están delante de Dios. Dice, y aún oramos porque ustedes, a pesar de ser fuertes, si es que están fuertes, sean perfeccionados en este evangelio, en la salvación. Dice, al final dice, por eso escribo cuando estoy ausentes, para no usar severidad cuando esté presente. ¿Se acuerdan que había empezado la carta diciendo que no quería ser severo? Y después les dice más adelante que cuando él vaya, va a ser no va a ser indulgente, algo así. El 13:2 dice, y a todos los demás que si voy otra vez, no voy a ser indulgente. Y por otro lado les dice, y ya en el 10 les dice, por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Entonces, como que dice, bueno, quiero ser duro, pero no mucho. Oye, hablo como tú. Ajá. Les voy a pegar, pero con la mano, no con palo. No, les voy a dar duro y a la cabeza. Entonces dice, quiero ser, por un lado les dice que no quiere ser indulgente y por este lado les dice que no quiere ser severo. Entonces dice, cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y aquí es donde entra el amor. Él estaba hablando del amor desde antes, y aquí como que les dice, voy a hablarles en amor, pero va a ser medio duro, pero no muy así, no muy fuerte, para que no queden sentidos, ¿no? Y así es como termina 2 Corintios 13. Qué bonita despedida. Sí, esto a mí me gusta muchísimo esta bendición. Dice, tengan gozo, perfecciónense, consuélense unos a otros, todos sean de un mismo sentir, vivan en paz, el Dios de paz y amor estará con vosotros, salúdense unos a otros con un beso santo, eso es el ósculo, dice, todos los santos los mandan saludar, la gracia del Señor Jesucristo, habíamos hablado de esa debilidad y gracia, y ahora hablamos de la gracia del amor, de la gracia de salvación, de la gracia de paz, y es esa gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y fíjense qué padre, ¿no? La gracia es esa gracia inmerecida que tuvimos, el amor de Dios que es incomprensible, inconmensurable, como dicen, incomprensible, inmedible, ese amor tan grande de Dios para con nosotros, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo cuando tienes el Espíritu Santo te disciplina, te guía, te doctrina, de tal manera que la misma enseñanza del Espíritu te trae paz, ¿no? Te trae momentos de todos la regamos, ya se los he dicho muchísimas veces, todos la regamos,
pero a la vez el Espíritu Santo nos redarguye, nos permite reconocer nuestros errores y nos permite pedir disculpas si a alguien ofendemos, corregirnos si es que le estamos regando y diferentes cosas, ¿no? Esa comunión nos permite tener el Espíritu Santo, esa comunión con todos los hermanos que son de un mismo sentir. Sea con todos vosotros. Amén. Pues así termina.